Ante todo, muy buenas noches. Disculpen la demora en conectarnos, estamos aquí. Nos toca conversar el día de hoy acerca de las fuentes, ¿verdad? Es el tema que se me ha encomendado tratar con ustedes. Es un tema, pues, de particular importancia para el derecho administrativo, ¿no? Y un tema que me parece, pues, clave que tratemos primeramente es el rol que desempeña la Constitución en el derecho administrativo, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos un tema que es clave, ¿ya? Para comprender cuál es el rol de la norma constitucional en materia administrativa. Y acá creo que hay dos elementos claves, ¿no? Un primero, que es los derechos fundamentales, ¿no? Que guían el comportamiento de la administración bajo toda circunstancia. Entonces, claro, hay derechos fundamentales que incluso están dirigidos directamente a las relaciones con la administración. Por ejemplo, el derecho a la identidad. Por ejemplo, el derecho a petición o el derecho de acceso a la información pública. ¿Ah? Las libertades económicas tienen un efecto jurídico administrativo clave, ¿no? O sea, ahí tenemos un conjunto muy grande de efectos jurídicos de los derechos fundamentales en el ámbito constitucional respecto de la administración pública. Eso por un lado. Y por otro lado, la estructura del Estado, ¿no? Es la Constitución la que nos dice cuál es la estructura del Estado, cómo se organiza el Estado. ¿Ya? Y la administración pública, como bien sabemos, buena parte de ella, no toda, pero buena parte de ella, se encuentra dentro del Estado. El Estado ejerce función administrativa por excelencia, por sus funciones. Y la estructura, la organización del Estado se encuentra definida claramente por la norma constitucional. ¿Ya? Entonces uno dice, oye, pero entonces, ¿qué tanto influye el derecho constitucional en el derecho administrativo? Son ramas del derecho hermanas. ¿Ya? Hay quienes dicen que el derecho constitucional es más bien el padre, ¿no? Del derecho administrativo. Yo no diría tanto así, pero yo creo que están íntimamente relacionadas y hay múltiples puntos de contacto. Por ejemplo, el Estado de Derecho o Estado constitucional, hoy en día Estado de Derecho y Estado constitucional serían sinónimos. El Estado constitucional consta de tres elementos: la primacía de los derechos fundamentales, la separación de poderes y el principio de legalidad. Entonces, el principio de legalidad claramente es además un principio administrativo, ¿verdad? Es claramente un principio administrativo, ¿no? Entonces, este es uno de los múltiples puntos de contacto que existen entre el derecho constitucional y el derecho administrativo, ¿verdad? Es una cosa impresionante. Y no es posible que la administración actúe o se comporte de una manera determinada si es que no tenemos un soporte constitucional, ¿verdad? Entonces, a mí me preocupa cuando, por ejemplo, la administración pública no utiliza como sustrato la Constitución en sus decisiones, o si no, cuando los abogados no utilizan la Constitución cuando defienden en materia administrativa. En los contenciosos administrativos, por ejemplo, es clave utilizar la Constitución como la base. Entonces, es definitivamente un tema que no debemos descuidar. Entonces, la Constitución ocupa un lugar preponderante dentro de las fuentes del derecho administrativo. Porque además tengamos en cuenta que la Constitución política es la fuente de fuentes, ¿no? Es fuente en sentido formal y es fuente en sentido material. La Constitución nos dice cuál es el contenido que debe tener el derecho. Pues claro, si la norma que se elabora no es consistente con la Constitución, es inconstitucional. Pero además, la Constitución nos dice cómo se hace el derecho, cómo se elabora el derecho.
Entonces, una norma puede ser inconstitucional por la forma o puede ser también inconstitucional por el fondo. Y eso en el ámbito administrativo tiene una importancia capital, porque van a darse cuenta que muchas de las normas que terminan en el Tribunal Constitucional, producto de un proceso de inconstitucionalidad, son normas administrativas o más bien leyes que tienen un efecto administrativo, ¿no? Y claro, y cuando hablamos de reglamento, peor todavía, porque los reglamentos son siempre generados por la administración pública. Y los reglamentos, como bien sabemos, se impugnan a través de un proceso constitucional llamado acción popular, que es tramitada ante el Poder Judicial, ¿verdad? Entonces, el ámbito de acción de la Constitución en el derecho administrativo es un ámbito de acción clave, ¿ya? Clave, importante, relevante, ¿ya? Entonces ahí debemos tomar en cuenta esta situación eh, claramente, ¿ya? Claramente para que podamos entender cómo funciona la administración pública en base a lo establecido por la norma constitucional. Por ejemplo, la Constitución nos dice que los ministros se encargan de la dirección de los servicios públicos. Eso no es muy preciso, ¿ya? Pero ya lo que entiendo es que los ministros se encargan de la administración pública del Poder Ejecutivo. Eso debería ser más preciso, ¿no? Debería señalarse de esa manera. Pero no está, bueno, no importa, pero nosotros los que nos gusta el derecho constitucional vamos a ir interpretando de esa manera. ¿Correcto? Muy bien. O, por ejemplo, la Constitución nos dice que el presidente de la República es el encargado de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una norma administrativa eh, clara, ¿no? Entonces, eh, las atribuciones del gobierno están establecidas en la Constitución. Pero no solo eso. Nosotros vamos al capítulo dedicado a la descentralización. Vamos a encontrar un conjunto de atribuciones que corresponden a los gobiernos municipales y regionales, ¿verdad? Entonces, claro, ahí tenemos un conjunto de atribuciones administrativas. No todas son administrativas, algunas son de tipo político o legislativo, pero muchas de ellas son atribuciones administrativas. Bien, eso es en cuanto a la norma constitucional. Una segunda fuente que es interesante además para conversarlo es lo relativo a los tratados internacionales, ¿verdad? A ver, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con los tratados internacionales? ¿Ya? ¿O cuál es el rol de los tratados internacionales? Primero, una disquisición que tiene de teoría general del derecho, que tiene de derecho constitucional, que tiene de derecho internacional, incluso también de derecho administrativo. ¿Cuál es el rango de los tratados, no? Todavía se discute el rango de los tratados. Algunos dicen, no, tiene rango constitucional, los tratados tienen rango legal, ¿no? Porque la Constitución dice que tiene rango legal, etcétera. Y le seguimos dando vueltas al tema. Pero ¿saben qué? La respuesta respecto del rango de los tratados internacionales es, no interesa, ¿no? O sea, la solución al viejo dilema, ¿ya? Que es peor que el huevo y la gallina, ¿ya? Es más simple de lo que parece, ¿no? El dilema es, no interesa el rango de los tratados, porque los tratados están fuera de la pirámide de Kelsen, fuera de la jerarquía normativa. Oye, entonces, ¿cómo hacemos con los tratados? Lo que pasa es que una regla clave del derecho internacional público, tan, que está un poco últimamente venida a menos, pero una regla clave del derecho internacional público es el pacta sunt servanda, ¿no? Que los tratados son obligatorios en otras partes. Los acuerdos en general son obligatorios. Eso es la verdad de perogrullo. Pero hay una disposición clave en materia de derecho internacional público que está en el convenio de Viena, ¿ya?
o convención de bienes, quieren ustedes, que nos dice que ningún Estado puede ampararse en su derecho interno para dejar de cumplir un tratado. Es interesante, ¿no? Entonces, no interesa finalmente cuál es el rango del tratado que la constitución de un país determinado lo otorga. Lo que interesa es que el tratado lo tenga que cumplir, ¿sí o no? Ahora, esto es importantísimo para el derecho administrativo. Dos ámbitos. El primer ámbito de los derechos, parecido a lo que ocurre con la constitución, ¿no? El ámbito de los derechos humanos, ¿no? Y un segundo ámbito, ¿no? Es el ámbito de eh, la integración, ¿no? Los efectos de la integración, por ejemplo, los tratados de integración propiamente dichos, ¿ya? Que generan un conjunto de consecuencias. Varios de los tratados que el Perú ha celebrado con otros países eh, han generado efectos administrativos, reformas legales, ¿no? Yo me acuerdo, como deben acordar también ustedes, en el año 2008, a propósito de la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, acuerdo de promoción comercial, bla, bla, se efectuaron diversos ajustes vía decretos legislativos, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque este tratado generó un conjunto de consecuencias al interior de la administración pública. ¿Y qué duda cabe en el caso de los tratados de derechos humanos? ¿No? En el caso de los tratados de derechos humanos, ustedes van a ver que sí, pues van a tener un conjunto de consecuencias respecto de la aplicación de los derechos respecto a la administración pública. Es más, si ustedes se dan cuenta, muchas de las sentencias de la Corte Interamericana, para ponernos en el contexto del sistema interamericano, muchas de las sentencias de la Corte están enfocadas en la administración pública de los diversos países, no, de los diversos países. ¿Ya? Entonces vemos ahí que hay un contexto muy interesante en materia de derechos humanos. ¿Ya? Entonces, es clave el efecto de los tratados internacionales en, en materia administrativa. Claro, inicialmente no pareciera, ¿no? Pero si ustedes analizan con cuidado, se van a dar cuenta que hay toda una influencia directa de lo establecido en los tratados respecto de la administración pública. ¿Ya? Bien, eh, tenemos además, ¿no? La ley y las normas con rango de ley. La ley y las normas con rango de ley constituyen lo que en teoría general del derecho se llama rango primario, ¿no? Rango primario que está inmediatamente por debajo de la Constitución, ¿ya? Que son las normas que efectivamente de mayor rango, las normas con rango de ley, donde la norma por excelencia es la ley entendida formalmente, ¿no? Claro, cuando uno habla de ley, está entendiendo eh, la ley emanada del Congreso y luego promulgada por el presidente, ¿no? Esa es una ley. Las demás son normas con rango de ley que no son leyes. Los decretos legislativos, los decretos de urgencia, las ordenanzas, los tratados no, insisto, los tratados no. Y los reglamentos del Congreso, ¿no? Que tenemos tanto el de la Cámara de Diputados como del Senado, ¿no? Tema controvertido este de la bicameralidad, de la cual podremos conversar otro día, ¿no? Entonces, la ley tiene un efecto clave en el derecho administrativo. Primero, porque por la inmensa cantidad de normas con rango de ley que tienen un efecto administrativo. Justo en este momento, el Poder Ejecutivo está haciendo uso de facultad legislativa delegada y está el Poder Ejecutivo emitiendo decretos legislativos. Hay uno, por ejemplo, importantísimo en materia administrativa que es que incorpora la innovación dentro de la modernización de la administración pública, ¿no? La innovación, ¿no? Este concepto de la gestión innovativa,
¿no? Importante, importante, ¿no? Muy, muy importante. Que se maneja mucho en otros países, ¿no? Y que acá está desarrollándose. Entonces, eh, primero tenemos un concepto muy, muy importante, que es el de la reserva de ley, ¿ya? La reserva de ley es un concepto sumamente importante, ¿ya? Sumamente importante, ¿ya? Que permite llevar al máximo nivel las decisiones que se toman dentro del Estado. Es decir, hay ciertas decisiones, ciertas regulaciones específicas que solamente pueden efectuarse a través de una ley o a través, en el peor de los casos, mediante decreto legislativo. ¿Ya? Eso, como les digo, eso se llama eh, reserva de ley. ¿Ya? ¿Cómo funciona la reserva de ley? Ajá, muy importante, ¿no? Funciona a través de diversos elementos que vamos a pasar a conversar en unos minutos. A mí yo les pido, me den 3 minutos, vamos a hacer un pequeñísimo corte de 3 minutos. Muchas gracias. Muy bien, ahora sí se me escucha bien. Sí, doctora, ahora sí. Ahora sí se me escucha bien. Sí, mil disculpas que no me estaban escuchando. Eh, tuve que volver a entrar, pero ya estamos aquí. Ya, lo que les decía hace un rato, no sé si se me escuchó lo último que dije, acerca del principio de subsidiariedad que está establecido en la Constitución, artículo 60 de la Constitución, ya que es un principio clave, ya, sumamente importante para poder entender en cómo es que funciona la actividad empresarial del Estado, solamente por autorización legal. Entonces ahí tiene, este es un interesante ejemplo acerca, ¿no? Como les digo, un interesante ejemplo acerca de cómo funciona eh, el, la reserva de ley, ¿ya? Otro ejemplo es la publicación. ¿Qué cosa es la publicación? Es esta decisión de la administración pública, perdón, del Estado, vía ley, ¿ya? Para declarar una actividad como servicio público, la publicación. Esta reserva legal, curiosamente, no está contenida ni en la Constitución, ni en una ley, está contenida en un decreto legislativo, en el 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada. ¿Qué les parece? Eso es más interesante todavía, ¿no? Es el único caso, hasta donde yo recuerdo, es el único caso de reserva de ley contenida en un de reserva de ley contenida en un decreto legislativo. ¿Ya? No conozco otros casos. ¿Ah? ¿Qué les parece? ¿No? Un caso bien, bien interesante de, como les digo, de reserva de ley, ¿no? Otro caso interesantísimo de la reserva de ley, este sí contenía la Constitución, es que solamente se puede limitar derechos fundamentales por ley, ¿no? Este es un tema de particular importancia, ¿ya? Porque protege derechos fundamentales sobre la base justamente de lo que estábamos conversando hace rato, de los derechos fundamentales contenidos en la Constitución. Entonces, solamente se pueden limitar derechos fundamentales, ni siquiera por decreto legislativo, solamente por ley del Congreso. Tenemos, además, ¿no? Otro caso de reserva de ley, que es la competencia, ¿ya? La competencia solamente puede asignarse por ley, ¿ya? Y acá hay un tema interesante, ¿ya? Recientemente, en el paquete de decretos legislativos que estamos conversando, ¿ya? Recientemente se ha aprobado la creación de la Superintendencia de Defensa Pública, ¿no? Interesante, ¿no? ¿No? La Superintendencia de Defensa Pública. Y claro, este era un clamor popular, ¿ya?
ya muchos especialistas, muchos analistas en materia, decían eh, que eh, era necesario generar autonomía, generar que la defensa pública, o sea, se entiende los defensores de oficio, que sea autónoma respecto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Entonces ya es el tercer caso o cuarto, en verdad, en la práctica, de competencia del Ministerio de Justicia que se desgaja, ¿no? Ustedes saben de que pues en el sector justicia, tradicionalmente teníamos al INPE y a SUNAR, pero en algún momento tanto las atribuciones de INPE como las atribuciones de SUNAR estaban dentro del Ministerio de Justicia, ¿no? Que luego fue el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En el interín, en la rectoría del sistema de defensa jurídica del Estado también se desgajó y se conformó la Procuraduría General del Estado, ¿no? Este es el cuarto caso, o sea, el cuarto organismo público que se crea, que depende pertenece o que está adscrito al sector justicia y derechos humanos. Ahora ustedes me dirán, ya, ¿y eso qué tiene que ver con lo que estamos conversando? Bastante, porque esta superintendencia se ha creado mediante decreto legislativo. Y viene entonces la controversia. Un momento, ¿se puede crear un, una entidad pública? ¿Se puede crear un organismo público a través de un decreto legislativo? Ahí tenemos un tema que nos da que pensar, ¿no? ¿Ya? Otro tema clave dentro de reserva de ley está en la asignación de potestad sancionadora. En general, las potestades solamente se asignan por ley o en el mejor o peor de los casos, como quieran verlo, mediante decreto legislativo. Por ejemplo, la ley del procedimiento administrativo general, que este año cumple 25 años, está de bodas de plata, la ley de procedimiento administrativo general, la 27444, nos dice que la potestad sancionadora, por ejemplo, se asigna por ley o por decreto legislativo, ¿no? Bien interesante este detalle relevante para efectos de la asignación de potestad sancionadora, ¿verdad? Entonces, anotemos esto, anoten esto en su, todos los temas que están viendo de derecho administrativo en el curso, porque es un tema clave, ¿ya? Clave, es súper importante para entender la reserva de ley, para entender cómo funciona la administración pública, ¿ya? Bien, eso en cuanto a las normas de rango de ley. Tenemos además los reglamentos. Acá vamos a detenernos un rato porque esto es bien interesante, ¿no? Los reglamentos son normas de rango secundario. ¿Qué significa eso? Que están por debajo de la ley. Y tienen una característica clave, que tienen que someterse a la ley. Y eso cae de maduro, producto de la jerarquía normativa, precisamente. ¿Ya? Porque, claro, ¿cómo se define un reglamento? ¿Ya? Se define un reglamento. Norma emitida por la administración que afecta a administrados. Así de sencillo parecía, ¿no? Norma administrativa, ¿no? Sometida a la ley que afecta a administrados. Todos sabemos lo que es un administrado, ¿no? Entonces, claro, a ver, un instrumento de gestión no es un reglamento, pues porque no afecta a administrados. Al ROF lo llamamos reglamento porque hay que llamarlo de alguna manera, reglamento de organización y funciones. Pero en realidad es un reglamento, no, es un instrumento de gestión.
¿no? Los reglamentos del Congreso tampoco son propiamente reglamentos, porque son normas con rango de ley. ¿Qué les parece? Interesante, ¿verdad? Ahora, esto nos permite hacer una clasificación de los reglamentos. En la doctrina peruana y comparada, ¿ya? Em, se distinguen dos tipos de reglamentos. Los reglamentos ejecutivos y los reglamentos autónomos. Los reglamentos ejecutivos son aquellos que son emitidos por el Poder Ejecutivo, por eso se llaman así, pero que tienen la particularidad de complementar una ley, ¿no? O sea, una ley determinada o un decreto legislativo señala en una de sus disposiciones, normalmente la primera disposición complementaria, ¿no? Primera disposición, claro, la primera de las disposiciones complementarias señalando que está presente, ley presente, que esto será reglamentado en el plazo de tal, plazo, a veces se cumple, a veces no, en el plazo de tal, ¿no? A través del decreto supremo, refrendado por los vetos tal, tal y tal, ¿no? Ahora viene toda una discusión respecto a si es necesario esta obligación, o sea, establezca la obligación de reglamentar para que una ley sea reglamentada. Uno, dos, ¿qué tan obligatoria es esta reglamentación? Yo entiendo que es obligatoria claramente. Tres, ¿cómo puede obligar al Poder Ejecutivo a reglamentar si es que no lo hace? Probablemente a través de un proceso de cumplimiento, ¿no? Y la aplicación del artículo 118, numeral 8 de la Constitución, ¿no? Lo que conversamos hace un rato, ¿no? El presidente tiene la potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas, ¿no? Y en mérito de eso emitir decretos y resoluciones. Normalmente los reglamentos ejecutivos se emiten vía decreto supremo, ¿no? Normalmente, casi siempre. He estado buscando y no he encontrado ningún supuesto de reglamento autónomo emitido que no sea mediante un decreto supremo. Es lo razonable. Ya. Pero en cambio, los reglamentos autónomos no complementan una ley. Claro, son emitidos en ejercicio de potestad reglamentaria que tiene que otorgarse por ley, ¿no? Son emitidos en ejercicio de esta potestad, pero no están, no es que pongan en ejercicio que complementen una ley determinada. ¿Correcto? Esto es bien importante porque permite entender el rol de los reglamentos, ¿no? No necesariamente un reglamento tiene que complementar una ley. ¿Mm? ¿Correcto? Pero siempre tiene que existir, ¿ya? Siempre tiene que existir una norma legal que otorgue potestad reglamentaria, ¿ya? Ojo con esto, ¿no? No perdamos de vista este punto clave. Seguimos. Los instrumentos de gestión, ¿no? Ahora ya vamos a la normativa interna de la administración. ¿Qué entendemos por instrumentos de gestión? Son normas administrativas que regulan el funcionamiento de la administración. ¿Ya? Cada entidad tiene sus instrumentos de gestión. Claro, el problema es que hay entidades que carecen de algún instrumento de gestión o de otro. Por ejemplo, a mí me resulta sorprendente que hay entidades que no tienen MAPRO, manual de procedimientos. ¿Cómo tramitan sus procedimientos? No puedo entenderlo. O hay entidades que no tienen MOF, aunque el MOF ya en algún momento debería desaparecer, ¿no? En aplicación de la normativa en materia de servicio civil, ¿no? O el CAP, ¿no? El cuadro de asignación de personal, ¿no? Que también debería ser repasado por el cuadro de puestos, ¿no? Que está establecido en la ley del servicio civil.
¿verdad? Es un tema ahí que nos deja pensando en estos puntos, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, vamos a tener diversos instrumentos de gestión que tienen rango inferior al reglamento. Es importante esto de los rangos para efectos de determinar las jerarquías normativas y asegurarnos que una norma determinada no va a vulnerar el resto de normas, ¿verdad? Entonces ahí sí hay un tema que no debemos perder de vista. Y luego tenemos pues las directivas, ¿no? Las directivas son normas ya específicas, ¿no? No son normas abarcantes a toda la labor que realiza la entidad como un ROF o un MAPRO, sino que están enfocadas en situaciones determinadas, ¿no? Por ejemplo, la directiva para el uso del correo electrónico, la directiva para la emisión de acuerdos, la directiva para la aceleración de convenios, la directiva de directivas. O sea, hay entidades que tienen la directiva de directivas, que es la directiva que dice cómo hacer directivas. Curioso, ¿no? Cuando en realidad esto debería estar en el mapa, ¿no? ¿No? Muy bien. Esto nos lleva ya a las fuentes del derecho administrativo que no son propiamente normativas, o sea, que no son propiamente normas. ¿Ya? En cuanto al precedente, que es un tema del cual tenemos que hablar también ahora, en cuanto al precedente, yo tengo serias dudas porque el precedente es jurisprudencia obligatoria, sea jurisprudencia administrativa, sea jurisprudencia jurisdiccional. ¿Ya? Entonces, el precedente, ¿no? Es obligatorio, con lo cual desempeña la labor de norma. Me dirá, oye, pero el precedente no es propiamente una norma, pero pareciera tal, ¿no? Y yo le comento esto porque cuando yo he sido vocal del Tribunal de su Salud, pues hemos emitido varios precedentes. Ustedes entren a la página web del tribunal y van a encontrar diversos precedentes que el tribunal ha emitido. ¿Ya? Entonces, estos precedentes son obligatorios y funcionan en la práctica como eh, normas, ¿sí? ¿Sí? Ese es el punto clave, ¿no? Que hay que analizar desde este punto de vista, ¿no? Me parece que es importante, ¿no? Este concepto, ¿no? Para poder entender hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a los presentes. ¿Por qué el presente es importante? Porque proviene de la práctica concreta, ¿no? Proviene de los casos que se están tramitando, sea en el Poder Judicial, sea en el Tribunal Constitucional, sea en las entidades públicas, en los tribunales administrativos, sobre todo, ¿no? Son básicamente los tribunales administrativos los que emiten precedentes. Y esto está sustentado no solamente en la 27444, sino en las normas especiales. Por ejemplo, en el caso del Tribunal de su Salud que les mencionaba, es el 1158, la norma que regula el funcionamiento de su salud, la norma que establece la emisión de precedentes por parte del tribunal, ¿no? Lo mismo ocurre con el Tribunal de Contrataciones al interior del OS, antes OCE, lo mismo ocurre con el Tribunal Fiscal, lo mismo ocurre con el Tribunal de Intecopi, que emiten o han emitido importantes precedentes en cada una de sus respectivas materias. ¿Ya? Entonces, clave tomar en cuenta esto para poder comprender. ¿Ya? Y tenemos además la jurisprudencia que no es vinculante. Hay abundante jurisprudencia no vinculante, pero que sirve de referencia, ¿no? ¿No? Por ejemplo, la jurisprudencia arbitral, ¿sí? Pongo siempre el ejemplo de la jurisprudencia arbitral, porque como es imposible que esta jurisprudencia tenga un origen común, ¿no? Porque cada tribunal arbitral es diferente a los demás. Se genera pues jurisprudencia arbitral
que no es obligatoria, pero sin embargo genera pues líneas jurisprudenciales. Hay líneas jurisprudenciales en el arbitraje que tienen efecto en materia, por ejemplo, de contratación administrativa, ¿no? Y ha pasado que jurisprudencia arbitral ha terminado convirtiéndose en obligatoria al momento de incorporarse en la norma, ¿no? Por ejemplo, en la ley de contrataciones, ¿no? Miren, este es importante para efecto de comprender hasta dónde llega el, el, el uso de la jurisprudencia, ¿no? ¿No? Por otro lado, tenemos los principios. En general, los principios del derecho son claramente, están claramente establecidos en la norma, ¿ya? O sea, claro, alguien me dirá, oye, pero entonces, ¿cuál es el efecto práctico de los principios? La teoría general del derecho dice que los principios sirven para tres cosas, ¿ya? Sirven para tres cosas. Para, em, para interpretar, ¿no es cierto? Los principios sirven para guiar la interpretación de las normas. Uno, dos, los principios sirven para crear, o sea, para guiar la generación de normas, y los principios sirven para integrar, para cubrir las lagunas del derecho, los vacíos del derecho, ¿no? O sea, los principios sirven para efectuar la integración jurídica, ¿ya? Ahora, en el caso del derecho administrativo hay un uso adicional, que es que los principios guían el comportamiento de la administración. El principio de legalidad, el principio de libre procedimiento, el principio de eficacia. Estos principios guían a la administración, ¿ya? Y finalmente tenemos la doctrina, ¿no? Hay ya ahora sí abundante doctrina administrativa en el Perú, ¿no? Hasta hace unos 20 años esto era complicado, ¿no? Tener doctrina administrativa, pero ya tenemos abundante doctrina administrativa en diversas materias dentro del derecho administrativo, o sea, no solamente en materia de procedimientos administrativos, sino en materia sectorial, ¿no? En materia de contrataciones, tenemos abundante doctrina que sirve para guiar el funcionamiento de la administración. Bien, siendo la hora avanzada, eh, estaría dejando ya acá mi exposición, pero entiendo que los asistentes tienen diversas preguntas para poder debatir. Muchas gracias. Chicos, buenas noches. Gracias, doctor. Les queríamos preguntar si tienen alguna duda respecto al tema. Por favor, preguntemos, ¿ah? Acá estamos para absolver las consultas, para debatir. Doctor, nos hacen llegar una pregunta por interno y la A pregunta ver. es, ¿las directivas administrativas tienen carácter vinculante para los administrados o solo para la entidad que las emite? Ajá, muy buena pregunta. Las directivas, por ser normas internas de la administración, obligan a la entidad y obligan a los servidores de la entidad. ¿Correcto? Con lo cual no son aplicables a los administrados. Sin embargo, los administrados las pueden utilizar en su provecho. No, claro, yo detecto una directiva al interior de un ministerio, por ejemplo, detecto que esta directiva me puede servir o me sirve para sustentar mis, mis, eh, mis pretensiones, entonces la empleo, ¿no? La administración no puede usar la directiva en mi contra, ¿correcto? Pero sí puedo utilizarla yo a mi favor. Esa es la regla. Que fluye de la propia ley del procedimiento administrativo general y que se encuentra contenida en la jurisprudencia, ¿no? ¿No? Porque tengamos en cuenta que en realidad las directivas procedimentales como tales deben incorporarse al MAPRO y más bien las directivas sustantivas ya pueden existir independientemente. Claro, ahora, hay directivas que tienen elementos procedimentales y elementos sustantivos, ¿no? Esto es interesante, esto el tema de, hay toda una teoría de las directivas en la administración pública
tanto en el derecho peruano como en el derecho comparado, que es sumamente interesante, ¿no? ¿Cómo es que se emplean las directivas? ¿Cuál es el efecto de las directivas? ¿Hasta dónde son las directivas obligatorias? ¿No? ¿Qué tanto pueden las directivas tener un rol de regulación de la administración? Por ejemplo, ya habíamos dicho que los instrumentos de gestión están por debajo de los reglamentos. A su vez, las directivas están por debajo de los instrumentos de gestión. Por ejemplo, una directiva no puede vulnerar el ROF de una entidad, es lógico, ¿no? Porque el ROF de la entidad está por encima de la directiva. Espero haber contestado apropiadamente la pregunta, doctora. Bien, doctor, muchas gracias. Y la otra pregunta es si es que acaso es posible impugnar una directiva administrativa. Sí, claro, se puede impugnar vía acción popular. ¿Verdad? Es interesante, ¿no? ¿Cómo hago para impugnar una directiva? En tanto es una norma administrativa, la impugno vía acción popular. ¿No? Sí, sí, han habido casos de procesos de acción popular que se han dirigido a impugnar directivas, ¿no? Sí, claro, claro. Eso es clave.